Desde Freiburg, Alemania, ¿crees que China se convierte en sustituto de Estados Unidos? Espero sinceramente que no. Porque es una dictadura autoritaria donde la verdad la tiene el Partido Comunista y donde pensar distinto al Partido Comunista es la muerte social, política y económica. Sin contar con que es una sociedad sin derechos. En Estados Unidos, por lo menos, se ha intentado y se ha logrado, por ejemplo, sindicalizar a trabajadores de Amazon. Tú trata de sindicalizar a los trabajadores chinos de alguna de las grandes empresas de Shanghái. Y luego hacer una huelga al oligarca protegido por Xi Jinping. Vamos, tu vida vale cacahuate. No, espero que no. Espero que China no se convierta en el sustituto de Estados Unidos. Mi esperanza siempre está puesta en Europa. Mi esperanza está puesta en Europa por muchísimas razones, entre otras cosas por su diversidad ideológica incluso, por su capacidad de funcionar, así sea con una burocracia a veces agotadora, pese a las diferencias entre los distintos grupos ideológicos que se encuentran en el Parlamento Europeo. Ese es un ejemplo maravilloso de lo que puede ser un mundo en el cual tengas intereses comunes y visiones diferentes, y donde los intereses comunes sean los que rijan la toma de decisiones antes que el debate ideológico o la lucha meramente por el poder. Entonces yo espero que la gran potencia, si Estados Unidos se hunde, si logra Donald Trump hundir a Estados Unidos de manera irreparable, espero que no ocurra, y no porque le tenga yo mucho cariño a Estados Unidos, pero no le tengo menos cariño a Putin y a Xi Jinping. Si logra hundir a Estados Unidos Donald Trump, mi apuesta, pero todas mis fichas las apuesto a Europa. Porque fuera de ello no hay oportunidad democrática. Fuera de ello no hay oportunidad de ser distinto del poder, de estar en desacuerdo con el poder. Yo pertenezco a un partido en el que yo estoy en desacuerdo constantemente con mi partido. Y nadie me está echando de mi partido. Yo estoy defendiendo la energía nuclear mientras el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, sigue con el proyecto de cerrar las nucleares. Y yo, no hagas eso. No estoy de acuerdo que se haga eso por estas y estas razones. Y en muchas cosas estoy en desacuerdo, pero puedo estar en desacuerdo porque vivo en un sistema democrático dentro de mi partido, dentro de mi sociedad, dentro de mi país y dentro de Europa. Eso mismo no lo puedo hacer en Rusia, no lo puedo hacer en China. Eso todavía lo puedo hacer en Estados Unidos. No sé hasta qué punto se vaya a poder seguir haciendo. Eso todavía lo puedo hacer donde hay democracia, por simulada que sea. Pero en las dictaduras, en las autocracias, en las autarquías, las monarquías absolutas, estaría yo muerto.